Ok, nos habíamos quedado en la parte de la resolución de este problema. ¿Sí se logra ver o lo hago un poquito más grande? Sí, ok. Entonces, les comentaba también que por el momento solo vamos a atender el inciso A. Esto que observamos aquí, pues es lo que se llama comúnmente como datos de equilibrio. De hecho, la práctica que tendremos que realizar está en función de determinar esos datos de equilibrio. Ya tengo la información, solo sería proyectárselos o compartirles el video, pero igual yo les voy a ir platicando. Pero en resumen, estos son los datos de equilibrio. Aquí posiblemente no lo habíamos mencionado, pero si nos damos cuenta, nos dice que tenemos datos de equilibrio que corresponden a la fase acuosa y a la capa etérea o la fase etérea. O sea, puede ser capa o fase. ¿Y por qué le llaman capa acuosa o fase acuosa? Porque comúnmente lo que nosotros podemos asociar con este término de acuoso es la presencia de agua. Entonces, si nos damos cuenta, en cuestiones de concentración, porcentaje masa o porcentaje en peso, lo que predomina es el agua, ¿sí? Por ejemplo, el que se encuentra en mayor proporción es el agua, 98, 97, 95, 37, etcétera. Entonces, la concentración que predomina es agua. Entonces, por eso nos indican que estos datos de equilibrio o de la curva de equilibrio corresponden a una fase acuosa. Aunque tengamos concentraciones del ácido acético, que es nuestro soluto, y el éter isopropílico, que es nuestro solvente de extracción, el que predomina en concentración es el agua. Entonces, por eso le definen fase o capa acuosa. La otra parte de los datos de equilibrio es la fase o capa etérea. Aquí, si se dan cuenta, en comparación de las concentraciones de ácido acético, agua y éter, el que predomina es el éter en cuestión de las concentraciones. Por ejemplo, 99, 98, 98, 97, etc. Entonces, en algunos problemas no precisamente te hagan ver esa diferencia de fase acuosa o fase etérea. Aquí la tablita sí te lo da a conocer, o sea, te dice, mira, estos son los datos de la fase acuosa y estos son los datos de la fase etérea. Bueno, esa es la aclaración. Y bueno, otro punto. Aquí menciona que es porcentaje en peso o porcentaje en masa. Sin embargo, para usos en cuestión de cálculos y en cuestión del trazado de nuestro triángulo, ¿sí?, de equilibrio o nuestro diagrama ternario, nosotros no vamos a trabajar en términos de porcentaje en masa o porcentaje en peso. Nosotros lo vamos a trabajar en fracción masa o fracción peso. ¿Esto a qué me lleva? A que dicha información que yo tengo aquí, que está en porcentaje masa o peso, como a veces también se le denomina, pero lo correcto sería porcentaje masa, es manejarlo en fracción masa. ¿Y qué tengo que hacer? Solo dividirlo todo entre 100. Entonces, para uso y cálculos en el diagrama y para la resolución del problema, pues tendríamos que dividir todos estos valores, ¿sí?, de los tres compuestos de ambas fases o de ambas capas entre 100, ¿sí? Y de esa manera ya podríamos usarlos. Tal como están en la tablita, pues no se pueden utilizar directamente porque no sería útil. Tendríamos que dividir todo eso, porcentaje, entre 100. Y de esa manera, pues obtendríamos la fracción masa o fracción peso, que pues, prácticamente sería en notación decimal. Por ejemplo, dividan esto
A ver, háganlo. 98.1 entre 100, ¿cuánto les daría? Punto 981. Dividan esto. Punto 69 entre 100, ¿cuánto les da? Punto 0. Háganlo. 69, ¿no? Bueno, 6.9 por 10 de la menos 3. Bueno, entonces, una de las tareas, jóvenes, una de las tareas que tienen que hacer o que tienen que considerar previamente a la resolución es considerar la división entre 100 de la información de la tabla, siempre y cuando se esté manejando en porcentaje. Todo eso lo tendrían que dividir entre 100. Ok, bueno, eso no lo habíamos platicado, no habíamos hecho esa pequeña distinción, pero que sí es muy importante. Primero, repito, para la resolución y segundo, para el trazado de mi diagrama ternario. Si yo quiero utilizar el 98 directo, no voy a poder porque en el diagrama ternario todo se maneja de 0 a 1, porque es de 0 a 100, pero se maneja de 0 a 1. Ok, continuamos. En la parte de la alimentación tenemos ácido acético, que es mi soluto, y agua, que es mi solvente de alimentación. El flujo másico de alimentación, es decir, mi alimentación como tal, pero como viene en unidades de kilogramos sobre hora, es un flujo másico. Está entrando 100 kilogramos sobre hora. En la parte del disolvente de alimentación, sí, que en este caso es quien forma mi solución de entrada, es el agua. El soluto C es el ácido acético, que de hecho es lo que yo quiero extraer con el éter. La composición del ácido acético, en este caso, asociado a lo que tenemos aquí, menciona que entra ácido acético y agua con un contenido de 30% de ácido acético. ¿Qué quiere decir eso? Que de mi alimentación está entrando 30% de ácido acético. Ojo con esto. Cuando estamos trabajando en fase líquida, la parte de las concentraciones las denominamos como X, si recuerdan eso, ¿no? Y la fase gaseosa como Y. Entonces, ¿cómo se interpreta esto, jóvenes? Composición en la fase líquida, ¿sí? En este caso del ácido acético en la corriente 1, o sea, en la corriente de alimentación, es igual al 30%. Ahora bien, leyendo el problema, el proceso que se está trabajando es una extracción líquido-líquido. Tenemos una extracción líquido-líquido que se lleva a cabo en 3 corrientes. En este caso, hace la distinción de que se tiene extracción en corriente directa. También hay extracción en corriente cruzada, pero ahorita el estudio pues va a corriente directa y de hecho es el más fácil de interpretar. Y se da en 3 etapas. ¿Por qué se manejaría en 3 etapas? ¿Cuál sería la idea de trabajarlo en 3 etapas? ¿Por qué no dice una sola etapa? ¿Por qué 3 etapas? Porque se tenga mayor porcentaje de extracción. Es decir, comúnmente se manejan diferentes etapas para ir, en este caso, poder extraer más compuesto de interés, que en este caso es el ácido acético. Entonces quiere decir que conforme yo ponga un número de etapas, mi refinado va a contener menos concentración de ácido acético y mi extracto pues va a contener más ácido acético. Posiblemente el proceso no sea tan efectivo cuando se maneje en una sola etapa. O sea, sí se va a obtener ácido acético, pero posiblemente el porcentaje o la concentración va a ser muy pequeña. Entonces,
proponen una segunda, proponen una tercera etapa. Ok. Como disolvente de extracción denominado B, especie B, es el éter isopropílico. Si se dan cuenta, la nomenclatura que voy a manejar para hacer énfasis a mi disolvente de alimentación va a ser H2O, que es el agua. En la parte del soluto C, que es el ácido acético, lo voy a denominar como AC. Y en el éter, pues solo la palabra éter. Esto, ¿en dónde gana relevancia? Cuando yo proponga mi balance de materia. Porque si hay que especificar, y de hecho les mandé el documento, no sé si lo hayan revisado, sería cuestión de ustedes. Se define varios balances de materia. O sea, son como 12 balances. Entonces, por eso la importancia, considero, de especificar éter, agua y ácido acético. El flujo másico del disolvente de extracción por etapa, es decir, si yo voy a considerar 3 etapas, significa que en cada etapa yo voy a tener una alimentación propia de éter. Entonces, cada vez que yo manejo una etapa, por ejemplo, en la primera etapa, tiene mi alimentación, pero también se tiene la parte de la corriente del éter. Primera etapa. En segunda etapa, lo que se obtenga como refinado se lleva a la segunda etapa y nuevamente se alimenta éter, la misma cantidad que se haya introducido en la etapa 1, es la misma en la etapa 2. Pasamos a la tercera etapa, se obtiene otra vez un refinado y vuelve a entrar otra vez éter. Todo es éter al 100%. Entonces, en cada etapa se va a manejar una corriente de entrada de éter nueva. Si nos dice que el flujo másico del disolvente, o sea, del éter, va a ser siempre 40 kilogramos sobre hora. Siempre se va a estar alimentando 40 kilogramos sobre hora de éter en cada corriente que yo esté trabajando, en la 1, en la 2 y en la 3. Si lo sumamos, ¿cuánto estarían entrando en todo el proceso? ¿Cuánto de éter? Si son 3 etapas, en cada corriente o en cada etapa entran 40, 120. Entonces, esa sería la lógica, porque en cada etapa está entrando una corriente 9 de éter, 40 en la primera, 40 en la segunda, 40 en la tercera. Entonces, en resumen, pues teníamos 120 kilogramos sobre hora de éter que se utiliza en todo el proceso. ¿Qué nos piden? Pues prácticamente lo que nos piden es los flujos másicos y composiciones de cada especie en todas las etapas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que mencionar cuánto de extracto, cuánto de refinado por cada etapa. Por eso, en esa ocasión me refiero. Ok, en flujos, cuánto de refinado y cuánto de extracto en cada etapa, los flujos. Pero también, como dice Rodrigo, también hay que considerar las concentraciones, tanto del refinado como en el extracto. Entonces, se tiene mucho que resolver, porque por cada etapa, pues yo necesito al menos determinar 2 corrientes de salida. Y cada corriente tiene 3 composiciones: ácido acético, agua y éter. Entonces, si son 2 corrientes por cada etapa en la salida, tengo 6 concentraciones que tengo que definir, al menos. Pero son 3 etapas, entonces mínimo son 6 por 3, 18. Mínimo son 18 composiciones. Mínimo. Pero bueno, todo esto que yo les platico, ¿en dónde lo puedo ver? De hecho, se los mandé como con foto. Aquí está. Miren, este diagrama, ¿sí? Es un diagrama de bloques. ¿Sí? No es de equipos porque no se ve la figura como tal, es un diagrama de bloques. Primero, ¿qué puedo destacar? Que cada
círculo que estoy manejando aquí son asociados a las etapas que se tienen. Fíjense, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Vamos a empezar con la etapa 1 porque tenemos que interpretar qué sucede en la etapa 1 para poder pasar a la etapa 2. Y una vez que se entiende la etapa 2, fácilmente se va a entender qué pasa en la etapa 3. Miren, entonces les comentaba que en este caso vamos a ir viendo primero la parte de los flujos. Este primer flujo, vamos a ubicarnos primero en la etapa 1. Este es un flujo de entrada que corresponde a mi alimentación, y este es otro flujo de entrada que corresponde al éter, al disolvente de extracción. Con respecto a la etapa 1, este es la salida del extracto. Con respecto a la etapa 1, esta es la salida, pero con respecto al refinado. Entonces, escuchen bien. Entrada, salida, alimentación, disolvente de extracción, extracto y refinado. ¿Sí? Vamos con la etapa 2. Este refinado que era salida de la etapa 1 se transforma en entrada. No lo voy a llamar alimentación, lo voy a llamar que es una entrada, porque solo tengo una alimentación que se dio aquí. Estos ya son flujos de entrada. El refinado que era salida, repito, de la etapa 1, ahora es entrada para la etapa 2. Y esto es lo que yo también les comentaba con respecto al disolvente. Este es nuevamente la entrada de disolvente de extracción nuevo. Está entrando nuevo éter, que son los 40. En cada etapa, el 1, el 2 y el 3 va a estar entrando éter nuevo, 100% puro. Para la etapa 2, esta es salida. Nuevamente tengo una salida de extracto y tengo otra salida de refinado. ¿Sí se va comprendiendo? Usando un poquito también la parte de la lógica. Por eso, comúnmente todas las operaciones que vean, destilación, absorción, evaporación, todo eso que vean, la materia más base para este tipo de comprensión es balance de materia y energía. Entonces, se complica si no has llevado balance de materia. Pero bueno, seguimos. Para la etapa 3, nuevamente tenemos esta salida de refinado, pero que para nosotros va a ser entrada. Y tenemos nuevamente la entrada de disolvente de extracción por tercera ocasión, son 40 kilogramos sobre hora. Y tenemos la salida del extracto y la salida nuevamente del refinado. Esta salida de refinado, si ustedes lo quieren ver, podría ser ya nuestro producto, ¿sí? Porque ya es el último que está saliendo, es parte de nuestro producto, ¿sí? Este refinado, pero bueno, es un refinado 3, pero si le quieren llamar producto, pues también está bien, no hay ningún problema, siempre y cuando tú lo entiendas, ¿ok? Entonces yo les decía que si sumáramos cuánto está entrando realmente en todo el proceso de disolvente de extracción, o sea, de éter, pues serían 120, ¿no? Y si les preguntaran cuánto tengo de extracto, ¿qué tendrían que hacer para todo el proceso? A ver, ¿cómo le harían si les preguntaran cuánto de extracto se obtiene totalmente en todo el proceso de extracción líquido-líquido? ¿Sería una qué? ¿Una suma de qué? Del extracto de las 3 etapas. De hecho, aquí esta flechita, ¿verdad? Bueno, considero yo que hace o lo asocia. Por ejemplo, aquí sale el extracto, sale el otro extracto y sale el último extracto. Pero todo al final se acumula, ¿no? Y sale como una línea hasta lo último. Pero bueno,
Entonces, eso es con respecto a los flujos. Nada más. Ahora vámonos con respecto a las concentraciones. A ver, ¿qué podrían decirme con respecto? Lo que les preguntaba entonces es la parte de cómo ven las composiciones, porque ya hablamos sobre la parte de los productos, ahora digo de los flujos, perdón. Ahora hay que ver la parte de las concentraciones. Miren, lo que mencionaba Rodrigo es que en estas corrientes, que solo se refiere a la parte de disolvente de extracción, tengo únicamente eso, disolvente de extracción, es decir, únicamente éter. Entonces, la composición se entiende que va a ser 100% de éter. En términos de cómo lo voy a manejar en los resultados, en las operaciones y resultados, pues lo voy a considerar como uno. ¿Sí? Y lo que mencionaba también su compañero, en la parte del extracto, yo debo de considerar que lo que espero es todo mi disolvente de extracción más el soluto, más el ácido acético. ¿En qué concentración? Bueno, hay que determinarlo. Pero en estas corrientes de extracto, en esta y en esta, lo único que yo espero tener es el éter isopropílico más el ácido acético y que esté libre de agua. Ahora, con ese, ¿cómo llamarle? Bajo ese entendimiento, aquí que tendríamos en la parte de refinados, jóvenes. Aquí y aquí y aquí. ¿Qué es lo que tendríamos o qué es lo que se esperaría que tuviera? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué recuerda? De esa parte. Resumiendo, yo esperaría en todos los refinados, en todas las salidas que estoy manejando como refinados, solo esperar que disolvente de alimentación, que vendría siendo agua, y el soluto, que vendría siendo el ácido acético, y que esta corriente de refinado, o que estoy denominando como refinado, esta esté libre de éter isopropílico. Esto es algo ideal. La realidad posiblemente pasa otras cosas, pero lo ideal es que eso es lo que se vaya obteniendo. Y así sucesivamente en todas las etapas. Bueno, ahora bien, aquí podemos observar pues parte de la nomenclatura. Eso también es muy importante y que se los he repetido igual en la absorción. Por ejemplo, saber qué significa cada una de las nomenclaturas que yo pues, voy a considerar. Posiblemente en la bibliografía le llamen de otra manera, pero siempre y cuando tú sepas a qué se refiere cada una de esas variables o esa nomenclatura de las variables, pues es más que suficiente. Por ejemplo, aquí le estoy llamando F al flujo másico de alimentación, que vendría siendo esto. A S, ¿sí? S1, S2 o S3 es el flujo másico de ¿quién? Del solvente de extracción, que es el éter isopropílico. Ustedes posiblemente me podrían haber dicho, no, pues yo le quiero llamar, a ver, SE, por ejemplo, solvente de extracción, y no está mal, o sea, lo puedes aplicar. La en este caso la E se refiere al flujo másico del extracto, donde yo solo tengo ácido acético y éter isopropílico. Y es lo que se conoce como la fase orgánica. Recuerden, la fase orgánica es donde predomina mayormente el éter. ¿Sí? También ustedes me hubieran dicho, no, pues yo le quiero llamar, no sé, X, por la parte de extracto. Llámale X. Bueno, disculpen, no fue mi intención. Y en la parte de R, pues es el refinado. Ustedes le podrían haber llamado RE, por ejemplo. Está bien. Yo le estoy llamando R a la corriente, en este caso, de todo lo que se está obteniendo como refinado. Tengo 3 refinados. Que en este caso,
se tiene ácido acético y agua. Esto ya lo platicamos. Es la fase donde predomina el agua, la fase acuosa. Y por último, como estamos trabajando en estado líquido, pues todos son denominados como X. Y en todos aparece 1, 2 o 3 para las 3 etapas. Bueno, ahora viene la parte interesante. No voy a explicar todos los balances de la etapa 1, de la etapa 2. Considero que con que se explique al menos la parte de una etapa, lo demás es consecuencia de. Entonces, voy a agarrar aire. Ok, entonces hay que establecer para resolver este problema, porque aquí nos los está mencionando, nos dice, dame todos los flujos básicos y dame todas las composiciones en todas las etapas. Entonces yo tengo que hacer un balance de materia, ¿sí? Para cada una de las etapas, etapa 1, 2 y 3. Si ustedes propusieran un balance de materia general solo para la etapa 1, ¿cómo sería? O sea, no lo vean ni la que lo hayan copiado, o sea, traten de interpretarlo, porque aquí se trata de interpretar. Yo voy a ubicarme en la etapa 1 y voy a proponer un flujo, un balance de materia. ¿Ok? ¿Cuáles serían estas consideraciones para mi balance de materia? Entradas y salidas. ¿Por qué? Porque no hay reacción y porque es en estado estacionario, o sea, no hay acumulación y todo queda entrada igual a salida. Ok, eso ya es balance de materia, pero igual que quede ahí. Entradas y salidas. Si me voy a la etapa 1, ¿cuáles serían mis entradas? ¿Quiénes son ellos? Sí, porque F1 y S1, pero ¿quiénes son? Mi flujo de alimentación, o sea, que ciertamente es F1, pero es mi alimentación, y S1, ¿quién es S1? El solvente de extracción. Estas son mis dos corrientes de entrada con respecto a la etapa 1. ¿Quiénes son mis corrientes de salida? El extracto y el refinado. Y me voy. Bueno, estos son mis dos entradas y mis dos salidas. ¿Sí se entiende? Pero bueno, aquí pasa algo muy interesante. Y no lo hemos comentado y es algo nuevo. Cuando tú tienes un proceso de extracción y considera tu alimentación y tu solvente de extracción y tú esperas que salga un extracto y que salga un refinado, eso realmente no es de forma automática, o sea, lleva su tiempo, ¿sí? Lleva ahí un tiempo de residencia que tiene que estar en el equipo. ¿Cómo dice aquí? Mezclado. Entonces, antes de que yo considere formalmente una etapa de extracción, primero le antecede un ¿qué? Un proceso de, ya lo dije, ahí está, un proceso de mezclado. Entonces, lo que yo tengo que considerar, que en cada etapa de extracción que yo proponga, que yo considere, tengo que verlo primeramente como un mezclado. Es decir, para que se lleve y sea efectivo mi extracción y también la derivación del refinado, tanto la alimentación como mi solvente de extracción se tiene que mezclar muy bien, tiene que haber una mezcla perfecta ahí. Y posteriormente, y en consecuencia, ahora sí puedo extraerlo y puedo refinarlo. Entonces, pero primero, antes de hablar de un proceso de extracción líquido-líquido, lo tengo que ver primero como una etapa de mezclado. ¿Qué se mezcla? Mi alimentación y mi solvente de extracción. Entonces, primero lo tengo que ver como una etapa de mezclado y posteriormente verlo ya como una etapa de extracción. Seguimos. En ese mismo contexto,
Cuando yo vaya a la etapa 2, este refinado se tiene que mezclar muy bien con este solvente de extracción y lo tengo que ver nuevamente de esa manera. Primero, antes de cumplir con la etapa de extracción número 2, tengo que verlo como un mezclado 2. Etapa 3, se tiene que mezclar el refinado 2 con el solvente de extracción de la etapa 3. Se tiene que mezclar nuevamente muy bien, tener un mezclado 3 y después verlo como una etapa de extracción 3. Entonces vean que por eso se complica y por eso decíamos que había 21 balances, pero la mitad probablemente corresponde a un balance de mezclado y probablemente el otro de extracto y refinado. Bajo este contexto, yo te voy a explicar el balance de materia que puedes considerar para la etapa 1. Entonces propongo, de hecho voy a abrir el otro archivo para que lo veamos y esperemos que se entienda mejor. Para no subir y bajar, o sea, para que vean el diagrama, lo voy a dejar acá. Aquí, ¿sí se logra ver así bien? O más grande, a ver. Al final voy a estar regresando, voy a ir del Word al PDF y viceversa. A ver. Creo que está ahí, creo que se ve muy bien. Ahí está. Bueno, miren. Balance general de la etapa 1. Lo que comentábamos, ¿no? Que tenemos la alimentación y el solvente de extracción. ¿Esto qué me genera? Una etapa de mezclado. Después de la etapa de mezclado, ahora se obtiene la extracción y el refinado. Esto es así como se interpreta. Repito, alimentación más solvente de extracción, los meto al equipo y prácticamente lo que genero es un proceso de mezclado. Ahora bien, ya que tengo el proceso de mezclado, ahora tengo que darle salida a lo que yo realmente necesito, porque lo que necesito no es el mezclado, lo que necesito pues viene siendo un extracto y un refinado. Entonces, el balance de materia es así. Flujo de alimentación más el solvente de extracción me da mezclado 1, que es igual al extracto y al refinado 1. Es esto. Aquí, etapa, alimentación, solvente de extracción, tengo el mezclado 1, por consiguiente el extracto 1 y el refinado 1. Ahora, este es el balance general. El balance específico, ya sea del ácido acético, del agua o del éter, pues considera más que nada la composición de cada una de las especies. Entonces, te propone un balance específico, valga la redundancia, específicamente para el ácido acético. Luego te va a proponer específicamente para el agua. Y luego te va a proponer para el éter. Voy a explicar con respecto al ácido acético. ¿Cuál sería la base para proponer cada uno de esos balances específicos? Tu balance general, es decir, lo que tú me hayas propuesto como balance general, tómalo como base, pero solo agrégale ahora el término de composición de la especie que estés trabajando. Es decir, si tú estás hablando del ácido acético, para F1 colócale su composición F1, pero del ácido acético. Para la parte de S1, colócale la composición de S1, pero con respecto a la especie que estés hablando, del ácido acético. Esto es igual a M1 acompañado con su composición de ¿qué? De XM1 de ácido acético. Aquí me falta un signo de igual, ¿verdad? Ojo con eso. Aquí me falta un signo, corrijo. Ahí está. Esto es igual a ¿qué? A E1 con su respectiva composición de XE1.
pero obviamente del ácido acético, más R1 con su composición, ¿verdad? De XR1, pero del ácido acético. Es decir, todo lo que yo proponga como balance general, aquí está, miren, F1, S1, M1, E1 y R1. Y ambos acompañados con su respectiva composición, con su respectiva especie que esté trabajando. Y lo mismo sucede con el del agua, miren. Tengo F1, S1, M1, E1 y R1. ¿Sí o no? Pero todos ahora con su respectiva composición, ¿sí? En referencia al agua. Y lo mismo sucede con éter. F1, S1, M1, E1, R1. Con sus respectivas composiciones, ¿sí? Pero con respecto al éter. Así es como se propone la parte del balance. Entonces, ¿en dónde no te debes de equivocar? Pues en la propuesta de tu balance general, porque ese sería un punto de lanza para hacer la propuesta de tus balances específicos, y solo cuidar que se refiera al ácido acético, al agua o al éter. Te preguntarás, ¿algunas de las composiciones que están ahí no tienen sustancia? O sea, no valen cero. Pero bueno, esto ya considéralo cuando estés trabajando en los cálculos. Ahorita posiblemente tú digas, pero ¿puedo eliminar algunos de ahí? Sí. Por ejemplo, ¿qué podrías eliminar? Si aquí estamos hablando de S1, que es la corriente o el flujo másico del disolvente de extracción, tú sabes que el disolvente de extracción no tiene ácido acético ni agua. Entonces, prácticamente aquí le pondría 0. Cuando le evalúes, ¿cuánto va a valer este término? 0. Lo mismo pasaría aquí, ¿verdad? Porque aquí, en el flujo másico de tu disolvente de extracción, no tienes agua. Entonces, prácticamente esto vale 0. Cuando lo evalúes, ¿cuánto te va a dar? 0. Lo mismo pasa ahora con respecto al éter, pero con respecto a la alimentación. Miren, aquí tengo el flujo de alimentación. El flujo de alimentación, ¿qué composiciones tiene? Agua y ácido acético. No tengo éter. Entonces, ¿cuánto valdría aquí el éter? 0. Entonces, cuando evalúes esto, ¿cuánto va a dar? 0. La pregunta del millón, y es más obvio, pero igual. Aquí tengo el flujo másico del disolvente de extracción y dice que está multiplicando por la composición del éter. ¿Cuánto valdría esto? El flujo másico 40, pero la composición ¿cuánto valdría? Si este flujo de disolvente de extracción es con respecto al éter, ¿cuánto valdría la composición del éter en ese flujo másico? 1. ¿Por qué 1? Es correcto. Porque solo tengo en esa corriente, únicamente tengo éter, no tengo agua y no tengo ácido acético, vale el 100%. Entonces, con este criterio, tú tienes que ir evaluando y proponiendo cada uno de los balances para la etapa 2, para la etapa 3. Considero que cuando ya hagas los cálculos, ahí es donde te centres, si lo quitas o le pones 0 o como guste. Ahorita la idea sería proponer esos balances. Si se entendió, al menos con respecto a los balances, te voy a dar unos 5 minutos nada más para que propongas. No, porque ya está ahí resuelto, pero quiero ver si te entendió al menos la propuesta de los balances. Ya, yo sé que tienes que llegar a casa y revisar el video, el apunte, ya lo sé. O para el día del examen. Pero quiero que propongas el balance general de la etapa 3. El balance general de la etapa 3. O sea, vamos de lo más fácil a lo más complejo. Sí, ya sé. Entonces, le salió muy bien. Y lo que les comentaba,
lo que les comentaba es lo siguiente, de que si ustedes proponen bien su balance de materia general, o balance general, pues ya la parte del ácido acético, del éter y del agua, la propuesta para esos balances específicos, solo es considerar en todas esas composiciones, ¿sí? Ahí están todas las composiciones. ¿Mande? Sí, o sea, una vez que tú interpretes bien etapa 1 de cómo proponer los balances, el 2, el 3, pues obviamente es consecuencia de. En el examen, cuando yo recuerdo que llevé extracción líquido-líquido, me pusieron las 3 etapas. Pues déjenme ver. Usted no está mal, ¿verdad? ¿Qué nos quiere? Pero bueno, seguimos. Ok, en este punto del diagrama es aquí donde yo les comentaba que gana relevancia los datos de equilibrio, ¿sí? Es decir, estos que tenemos aquí. ¿Y en qué sentido gana relevancia? Un momentito, ahí está. Ahí está. ¿En qué sentido ganan relevancia? En que todos estos datos que tengo aquí, yo los tengo que trazar aquí como una curva. De hecho, se va a hacer como una curva. Pero también lo que les comentaba, es que los valores que se manejan son de 0 a 1. Entonces no voy a trabajar en términos de porcentaje, no me conviene, de acuerdo al diagrama. Me conviene trabajar en fracción, no en porcentaje masa, no en porcentaje peso, sino en fracción masa o fracción peso, que no es otra cosa más que agarrar la información de la tablita y dividirlo entre 100, o sea, eso es lo único. Términos técnicos, bueno, porcentaje masa, porcentaje peso, fracción masa, fracción peso, o sea, así se maneja. ¿Qué tienes que hacer? Divídelo entre 100 y punto, se acabó. Y de esa manera tú puedes ya trabajar con este diagrama. Donde tienes que tener cuidado, posiblemente es en ubicar en dónde pongo mi soluto, mi solvente de extracción y mi disolvente de alimentación. Por regla general, ¿sí? El soluto va en esta parte, en la parte superior, en el pico, en la copa, arriba. El disolvente de alimentación va junto con el soluto, porque pues prácticamente esto representa que mi alimentación. Y del otro lado, mi disolvente de extracción, que en este caso es el éter. Les comentaba y recordando un poquito, si yo manejo un punto en algún lado del triángulo, prácticamente yo estoy trabajando con una solución binaria, una mezcla binaria, dos composiciones. Si yo estoy trabajando un puntito adentro del triángulo, estoy trabajando en una solución ternaria o una mezcla ternaria, 3 composiciones. Entonces aquí las composiciones que estarían trabajando serían el del soluto y del disolvente de alimentación. Aquí estarían trabajando las composiciones del disolvente de extracción y del disolvente de alimentación. Y aquí estarían trabajando los valores de las composiciones del soluto con el disolvente de extracción. O sea, son 3 momentos, 3 formas en las que yo puedo ver cada uno de los valores de concentración. Ok, ya esto se hace un poquito más sencillo. Voy a resolver, voy a trabajar en el orden que yo propuse mi balance de materia. Fíjense. Voy a para acá para que no esté subiendo y bajando. Pues lo primero, un momentito, nomás que no se vaya, ahí está. Lo primero que voy a hacer pues es determinar la parte de mi balance general, luego mi balance específico del ácido acético, del agua y del éter. Pero también te había comentado que tienes que verlo primero en etapa 1, lo tienes que ver primero como una etapa de mezclado, posteriormente lo tienes que ver como una etapa de extracción. Entonces, yo te pido que ahorita resuelvas
este balance general, pero solo como una etapa de mezclado. ¿Cuánto sería el valor del mezclado en la etapa 1? 140. ¿Por qué? Porque solo tienes que considerar el flujo de alimentación, que vale 100, y el otro flujo de entrada del disolvente de extracción, que es ¿cuánto? 40. Entonces, ¿cuánto valdría la etapa de mezclado en la primera etapa de extracción? 140. Y aquí está, 140. Ahora, si nos vamos a lo que está pidiendo el problema, nos dice, a mí dame toda la información de los flujos y dame toda la información de las composiciones. Entonces, primero vamos a atender el problema, repito, desde el punto de vista de mezclado. Entonces, vamos a resolver el balance específico del ácido acético, es decir, la ecuación B, que llegaría desde aquí, de F1 hasta XM1 del ácido acético. Prácticamente lo que te estoy pidiendo, escucha bien, es que determine la composición de cada una de las tres especies, ácido acético, agua y éter, en el mezclado. Quiero saber cuál es la composición que se tiene en el mezclado de cada una de las tres especies. Repito, ácido acético, agua y éter. Entonces, lo que te voy a pedir ahorita es que me determines, utilizando esta ecuación, estas tres ecuaciones, que me determines cuánto es la composición del ácido acético en el mezclado, la composición del agua en el mezclado, la composición del éter en el mezclado, todas en la etapa 1. Adelante. Háganlo por favor los tres, cada uno. Comparen por favor, ahora sí, Rodrigo, ahora ya puede. Vámonos en orden, ácido acético. Sí, vámonos en orden. ¿Cuánto? Ok, dice, aplicando la ecuación B para obtener la composición del ácido acético en el mezclado de la etapa 1, así es como se interpreta esto. Composición del ácido acético en el mezclado de la etapa 1. Se aplica la ecuación B. De aquí, obviamente, nos dice que si vamos a trabajar con esta expresión hasta el mezclado, nos hace una pequeña aclaración y nos dice, ¿dónde la composición del ácido acético en la corriente o en el flujo másico de S1 es igual a 0? ¿Por qué? Porque no existe alguna concentración de ácido acético en dicha corriente, únicamente éter al 100%. Entonces, esta parte, darlo por hecho que te va a dar 0, ¿sí? Entonces la expresión es flujo de alimentación 100, composición del ácido acético en la alimentación 30%, pero es 0.3, más 40, que es del flujo del disolvente de extracción, por la composición del ácido acético en esa corriente que vale 0. Esto te va a dar 0. ¿Esto es igual a qué? Al mezclado, ¿sí? El flujo másico del mezclado que acabas de determinar acá arriba, por la composición del ácido acético en el mezclado, que de hecho es lo que quiere determinar. Entonces, esto te va a dar 0. Esto que estaba dividiendo pasa, que está multiplicando pasa dividiendo, y te tiene que dar composición del ácido acético en el mezclado de la etapa 1, punto 21, 42, 86. Bueno, Rodrigo lo redondeó a punto 21, 43. Bueno, sugerencias. Aquí los valores son muy sensibles aún más. Entonces yo considero que para usos de cálculo mínimo 6. Sí. Ya son 6. Porque realmente son muy sensibles los valores.
Bueno, si tú multiplicas ese punto 21, 48, 42, 86 por 100, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te daría? ¿21 qué? ¿Sí? ¿Cuánto te daría? No, el mío. Punto 21, 42, 86 por 100, ¿cuánto te daría? 21.42, ahí están los 4 decimales. Punto 42, eso no te la sabías, ¿verdad? Entonces, por eso estoy diciendo 6, porque cuando yo te diga, bueno, en caso de ser necesario multiplicarlo por 100, te va a quedar 21.4266%. Entonces, por eso te repito, son muy sensibles. Ahorita manéjalo con 6. Bueno, comparamos lo que sale ahora del agua en el orden. 50% o 0.5. No, está bien. ¿Y del éter cuánto da? 0.285714. ¿Usted lo redondeó a 0.2857? Sí le da esto, ¿no? 285714. Ok. Estas son las 3 composiciones que se tienen en la etapa cuando yo estoy haciendo el mezclado y voy a hacer la primera extracción. Así es como yo lo puedo ver. Cuando se juntan las dos corrientes, la primera de alimentación y del disolvente de extracción, y hago la parte de mezclado, las composiciones de cada una de las especies son estas. Del éter, un poquito aproximado del 28%. Del agua, el 50%. Y el del ácido acético, aproximadamente un 22%. ¿Qué quiere decir eso? Si tú sumas esto, la composición del ácido acético en el mezclado, la composición del agua en el mezclado y la composición del éter en el mezclado, y todas con respecto a la etapa 1, ¿cuánto les tiene que dar? 1 o 100%. Perfecto. Y hasta ahí nos quedaríamos.